el Señor del mensaje dado a 144,000 del pueblo de Israel. Y después habla el primer mensaje, o el mensaje del primer ángel, habla acerca del Evangelio, de la predicación del Evangelio, que es un juicio que iba a ser predicado a toda nación, pueblo, lengua y tribu, dice aquí. Es importante, otra vez como decimos, tomar en cuenta cada palabra de los versos, porque cuando dice, no nada más dice nación, dice también pueblo, tribu, lengua. Entonces el Evangelio está abierto para todos y nadie tiene derecho de impedir la predicación del Evangelio. El mensaje del segundo ángel fue acerca de la prevención sobre Babilonia, sobre el espíritu de Babilonia, que ya está sentenciada y ya está caída. Y como leímos el otro verso, dice, es hecha guarida de toda ave inmunda, de todo espíritu inmundo y aborrecible. Y el mensaje del tercer ángel es contra la bestia, los que siguen las costumbres de la bestia, que es el mundo, y esta bestia está siendo llevada o dirigida por Satanás. Estudiamos del capítulo 14 del verso 1 hasta el verso 12, cuando allí el apóstol Juan y su revelación empieza o dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está, dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En ese tiempo podríamos decir, bueno, muchos guardan los mandamientos de Dios, no roban, no matan, no esto, no lo otro, no lo otro. Pero son dos cosas, es también la fe de Jesús. Mucho mundo no guarda la fe de Jesús, aunque guarden parte de los mandamientos, porque muchos celebran fiestas de Babilonia. Entonces, hay muchas cosas que no son de la fe o del testimonio de Jesús. Porque, a ver, díganme, ¿dónde está en la Biblia que Jesús celebró Semana Santa? O que Jesús celebró la Navidad, o que Jesús adoraba al sol, o a los Baales, o hacía altares como las pirámides que hay hoy. ¿Dónde está en la Biblia? El Señor Jesús nunca dio testimonio de eso. Sin embargo, ¿en honor a quién fueron construidas las pirámides? O muchos altares que hay en el mundo, no solamente las pirámides. Muchas veces la palabra pirámides en la Biblia les dice altos. Los altos, dice, construían altos y allá iban y se escondían en los bosques. Y allí dice que también comían cerdo y comían ratón, lo cual todo eso era abominación a Dios. Bueno, dice aquí el verso, aquí está la paciencia de los santos, o sea, los que realmente están apartados de esas costumbres. Y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como diciendo Juan, pero aquí estamos nosotros los que tenemos la fe de Jesús y guardamos los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es de la fe de Jesús, o las ofrendas. Es un mandamiento también.
Y luego dice el verso 13, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los que lleguen hasta el día de la muerte o que entreguemos el Espíritu o nos vayamos a descansar o a dormir, como es el lenguaje del Señor Jesucristo. Hasta el día que nos vayamos a dormir, dice que somos bienaventurados los que morimos en el Señor, creyendo y guardando la fe. Dice, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Por ejemplo, las obras de Josué, ¿seguirán con él hasta el día de hoy? Sí, porque hasta el día de hoy estamos estudiando sus obras, y sus obras fueron de fe o no fueron de fe. Sí. Su carácter fue de obediencia o de justicia, ¿verdad que sí? Así la de muchos hombres, muchos líderes, muchos hermanos. Y aquí, como que aquí hace un intermedio, o aquí detiene el escritor la recomendación, el mensaje de los tres ángeles, aquí en Revelación capítulo 14. Pero a partir del verso 14 empieza otro relato, como diciendo, porque si ustedes no cumplen con esto, ahorita van a ver lo que va a pasar, o si cumplen, también van a ver lo que va a pasar. Entonces el verso 14 dice, y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en sus cabezas una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Cuántas coronas tiene en su cabeza? Una, ¿verdad? Aquí otra vez, cada palabra de cada texto de la Biblia tenemos que tomarlo en cuenta, porque así aprendemos. Es un reglamento para aprender más o mejor. Dice, y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este era el Señor Jesucristo. Y en su mano, dice, en su cabeza tenía una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y luego dice, y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. De repente salió otro ángel y fue a darle una orden al que estaba sentado sobre la nube y que tenía una corona en su cabeza. ¿Y qué le dijo? Le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. ¿Qué orden le dio? Dice, mete tu hoz, dice, y ciega. Era una hoz aguda, dice, y ciega, dice, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué cegó este personaje que estaba sentado sobre la nube y que tenía una corona de oro en su cabeza? Fue y cegó, dice, la mies de la tierra. Esta mies de la tierra son los santos o los apartados. Como decía la semana pasada, no hay que malinterpretar la palabra santo, porque muchos piensan que tienen otro concepto de lo que es los santos.
Y un verdadero santo es aquel que se aparta de las costumbres de Babilonia y de la bestia. Bueno, este vino y cegó la mies de la tierra. Ahora vamos a leer el verso 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ahora, aquí es un ángel el que tiene una hoz aguda. Recordemos que en el verso 14, el que tiene la hoz aguda es aquel semejante al Hijo del Hombre y que tiene una corona, ¿verdad? Él es el que tiene una hoz. Aquí es un ángel. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo. O sea, otra vez aparece un ángel primero que tiene una hoz aguda, pero luego sale otro ángel y le dice: ahora tú mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Aquí hay otra diferencia. En los primeros versos habla de una siega, de cegar. Dice, ciega la mies de la tierra, pero ya en este verso dice, mete tu hoz aguda y vendimia. Aquí ya habla de una vendimia. ¿Y cómo se dice cuando recogen la uva? En todos aquellos sembradíos, en todos aquellos viñedos donde hay uvas, cuando la recogen le dicen la vendimia, llegó el tiempo de la vendimia. Es muy diferente una siega, una cosecha, a una vendimia. Y aquí, ¿qué cosa fue lo que hizo este ángel? Dice, y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. No miren la diferencia. La cosecha o la siega la hace el Señor Jesucristo y los aparta. Pero después viene un ángel también con una hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra y los echa en un grande lagar, y se llama el lagar de la ira de Dios. En algunas películas habrán visto ustedes cuando recogen la uva y la echan en un lagar grande y se meten hombres y mujeres, y principalmente mujeres, y empiezan a aplastar la uva. Como una fiesta que hacen, ¿verdad?, de la vendimia. Después dice el verso 20, que es el último verso del capítulo 14, y dice: y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La palabra en español es estadios, la palabra en inglés es furlongs. Es una medida, ¿verdad?, que hay que ver cuánto. Pero aquí en español lo dice así, o lo hace entender de una manera extrema. Y salió sangre, dice, hasta los frenos de los caballos. ¿Qué nos da a entender esto? Que esa vendimia que hizo aquel ángel los juntó en un lugar, en un lagar, y ahí los aplastó con la ira de Dios. Y eso en las Escrituras se conoce como el Armagedón. Cuando el Señor junte a todas las naciones de la tierra, o a todas las gentes que van contra Dios porque van a ir a querer destruir
la Jerusalén que existe ahorita, la Jerusalén terrenal. Y entonces el Señor va a bajar con sus ángeles, con los santos, y va a defender esa ciudad y va a acabar ahí con todas estas naciones o gentes, que las va a echar en el lagar, dice, de la ira de Dios. Y ahí las va a castigar al mundo. El capítulo 14 de Revelación es muy interesante porque hace exactamente una diferencia entre dos fases o partes de la venida del Señor. La primera es para recoger a los santos, a los que hicieron un pacto con Él y se apartaron de todo corazón, como decía el verso, para todos los que adoran o lo adoraron en espíritu y en verdad. Todos los demás que tienen el espíritu del mundo y que andan en las cosas del mundo y que se dejan llevar por el sistema del mundo, esos van a tomar parte no en la siega o cosecha, sino van a tomar parte en la vendimia. Pero el Señor como que ejemplifica primero la fase del recogimiento de los santos, que también es conocida como la fase del rapto de los santos, o rapto de la iglesia. El Señor vendrá como ladrón, dice, y de repente se llevará lo más valioso de este mundo. ¿Para qué entra un ladrón a una casa? ¿A robar lo que no sirve o a robarse las joyas? Lo que sirve, lo que vale. Así el Señor en sus parábolas y en su manera de hablar menciona el rapto de los santos, que aquí en este capítulo es mencionado como una cosecha. ¿Y quién va a ser el que va a hacer esta cosecha? El Señor Jesucristo. Porque allá en el verso de Tesalonicenses dice, porque el mismo Señor, con aclamación, dice, con voz de arcángel y con potencia de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de la primera parte o de la cosecha, de la siega. Pero la segunda parte habla de una vendimia que es la segunda fase de la venida de Cristo. Es cuando el Señor descenderá y aterrizará en el Monte de las Olivas, dice que está al oriente de Jerusalén. Y cuando eso suceda, ese monte se va a partir en dos. Fíjense el estruendo o el poder que va a hacer ese acontecimiento. Si ese acontecimiento los cineastas lo pudieran ahora poner, ¿verdad? ¿Cómo se parte ese monte? Así como se abrió el mar Rojo en aquellos días, ahora se va a abrir un monte, que es el Monte de las Olivas. Por esos días, ejércitos de todas las naciones del mundo se van a reunir allí a querer destruir a los judíos, ya definitivamente, y entonces es cuando el Señor descenderá en la segunda fase o parte de su venida para pelear contra estas gentes. Y dice por eso que allí dice que de ese lagar va a salir sangre o va a correr sangre, como comúnmente decimos hoy, hasta los frenos de los caballos. Dice, por 1600 estadios. Vamos a leer aquí en el capítulo 19, de aquí mismo del libro de Revelación.
y vamos a leer a partir del verso 11. Dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas. En inglés dice coronas. Ahora, ¿cuántas coronas había en aquel primer personaje que vimos? Una. Ahora, en este otro personaje dice: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado, ¿cómo? Poderoso de Dios. ¿Y por qué estaba su ropa teñida en sangre? Porque Él es el que viene a pisar el lagar, dice el lagar de la ira de Dios. Él viene a destruir, por eso ahí su ropa ya parece teñida en sangre, como aquel que se mete a un lagar a pisar las uvas. ¿De qué color se le van a poner sus ropas? El verso 14 dice: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son estos? Los caballos, el caballo es un símbolo de la guerra. Y en aquellos días, ustedes conocen las batallas, cómo se peleaban con caballos, con escudos, con lanzas. Bueno, aquí el apóstol y el Señor le dictó a Juan y pone a los caballos como símbolo de guerra, pero aquí los caballos eran blancos. Dice: y los que estaban en los caballos estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son? Pues otra vez, los santos, los justos, los ángeles. El verso 15: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí ratifica: ¿quién pisa ese lagar? ¿Quién va a aplastar a todas estas gentes o naciones o pueblos que suban contra esta Jerusalén a tratar de exterminar al pueblo de Dios, que son los judíos, que es Israel? Recordemos que la iglesia ya pasó su tiempo, ya fueron recogidos los santos. Cuando el Señor se aparece con una corona, porque Él ahí es llamado Rey de los santos. Y aquí aparece con varias coronas, como para decir: yo soy el Rey de reyes y Señor de señores, de todos estos reinos que han querido venir a pelear contra mí y contra mi pueblo. El verso 16 y 17, lean por favor, hermanos, el verso 16. ¿Cómo dice? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿quién va a venir a ser el único Rey de reyes y Señor de señores sobre esta tierra? El Señor Jesucristo. ¿Quién puede tener más poder que un ser resucitado, que un ser espiritual, que un ser al que ya no le hace daño una espada o una bala o una bomba o una explosión? No, ya son seres espirituales. Y aquí sigue diciendo: y vi un ángel que estaba en el sol
y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios. También me llama mucho la atención que en este libro de Revelación muchos ángeles toman parte en los acontecimientos, en las acciones. Es un ángel que es mandado por el Padre, el cual va y le dice al que está sentado sobre la nube, al que tiene una corona en su cabeza. Es un ángel. Y va y el Padre le dice: ve y dile al que está sentado en la nube que es tiempo que vaya a la tierra y que ciegue la tierra. Esto es, que vaya y recoja a los santos, porque después de esto va a venir otro ángel que va a vendimiar, dice, y vendimió todos los racimos de uva, dice, y los echó en el grande lagar. Hay muchos ángeles en acción que usa el libro de Revelación, y los ángeles son autoridades de Dios. Así como en este tiempo los gobiernos y los presidentes y imperios tienen representantes que les dan mucha autoridad, Dios tiene sus autoridades y son ángeles, muy aparte de su Hijo Jesucristo. Pero hay ángeles que tienen mucha autoridad, unos más que otros. Aquí este otro ángel que estaba en el sol, fíjense, este estaba en el sol por algo. El otro que vimos hace ratito decía que tenía autoridad sobre el fuego, por algo dice fuego. Y aquí este ángel dice que invita, dice, a todas las aves, dice, que volaban por medio del cielo, dice: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Hagan de esto como si fuera una película de una guerra tremenda, como ahora que sacan tantas películas que la guerra de las galaxias y que los hombres de negro vienen a defender al mundo y así. Pero esto es real y verdadero. En la lucha en este tiempo es tan difícil contra las costumbres del mundo, que son guiados por la bestia, son creadas toda esta imaginación, o ¿cómo lo llamamos? Costumbres imaginarias, porque son puras ilusiones. Ya decíamos un día, el diablo es el rey, es el mejor ilusionista del mundo, porque ilusiona, son puras mentiras. Pero así tiene ahorita al mundo. Y el mundo es como una bestia que está siendo llevada de aquí para allá, pero no por Dios, porque no quieren aceptar la palabra de Dios. Entonces todos estos, va a llegar el momento, van a ser echados en el lagar de la ira
de Dios. Por último, hermanos, solamente leer un poquito en Isaías, en el verso de Isaías, capítulo 63. Ustedes me van a ayudar a leer aquí un poquito. Yo voy a leer el verso primero y ustedes el que sigue y yo les digo dónde nos detenemos, uno y uno. Dice el verso primero: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Dice: yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Porque eres bermejo tu vestido y tus ropas como de que han pisado el lagar. Pisando ellos sobre el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis refugio es venido. Vamos a dejarlo aquí. El profeta Isaías habla de que ¿quién es este que viene de Edom de Bosra? Edom, ¿se acuerdan quién fue Edom? Esaú. Cuando Esaú, él vendió su primogenitura y se puso contra Dios, y después Esaú se volvió sanguinario, y de Edom vinieron los idumeos, y de los idumeos vino Herodes, y Herodes fue el que mandó matar a todos los niños en el tiempo de el Señor, en que nació el Señor Jesús. A todos los bebés hasta la edad de 2 años los mandó matar. Edom quiere decir rojo, quiere decir sanguinario, y la palabra Edom le vino por el plato de lentejas que era rojo, pero se volvió sanguinario, y de allí que aquí el pleito del Señor en esta profecía no es exactamente o directamente contra Edom, sino está hablando en profecía contra todo el mundo sanguinario de las naciones que ha existido y que existe hoy. Todos los ejércitos tienen preparado su armamento para que se desate una guerra mundial y a ver quién puede más. Pero es un espíritu sanguinario, pero al final el Señor o las naciones se les va a meter en el corazón destruir por completo al pueblo de Israel o a los judíos, y ese va a ser como el principio del final. Ahí es donde van a encender el furor de Dios, de su Hijo, y va a acontecer todo lo que dice aquí. Por eso le preguntan aquí en estos versos de Isaías, fíjense que dice lo mismo exactamente que en Revelación, y le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y le dice: pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha venido. También tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Quiénes son los redimidos, verdad? Los que son comprados.
por el amor de Dios, los que han sido comprados con la palabra de Dios, con el sacrificio del Señor Jesucristo. Y hermanos, pues en esta mañana, esta plática, como completando un poquito un estudio sobre el capítulo 14 de Revelación. Otra vez, en conclusión, o resumiendo, hay una cosecha, hay una siega, pero también hay una vendimia. Una cosa se refiere a algo y otra a la otra. Hermanos, pues que Dios quiera que siguiendo estudiando o siguiendo interesados en esto, pues sigamos estudiando y sigamos firmes delante del que sí puede. Dios bendiga su palabra y Dios los bendiga a todos. Pasa a vosotros.